Las animaciones de CSS nos permiten realizar cambios graduales a propiedades de CSS de elementos de nuestra página web. Por ejemplo, podemos animar el cambio del color de fondo de un elemento HTML. Esto hará que dicho cambio no se haga de manera instantánea, sino que se haga de manera gradual, por un tiempo especificado. Del mismo modo, podemos animar otros estilos, como el tamaño de un elemento o su opacidad. Tal como dijimos, esas animaciones son de CSS, lo que quiere decir que no estamos utilizando JavaScript para realizar las animaciones. Es el navegador del usuario el que se encarga de realizar estos cambios de estilo de CSS. Esto tiene la ventaja de hacer más eficiente el uso de recursos por parte del navegador, ya que las animaciones son una funcionalidad nativa. ¿Por qué querríamos utilizar animaciones? Pues con las animaciones podemos crear una experiencia de usuario más amigable. Utilizadas de manera correcta, las animaciones ayudan al usuario a comunicar lo que está ocurriendo en la página web con la cual está interactuando. ¿Cómo nos ayuda Angular a realizar animaciones? Angular nos da un mecanismo intuitivo para trabajar con las animaciones. Nos permite definir los estilos de CSS los cuales animaremos, configurando así los tiempos de ejecución y retrasos de dichas animaciones. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a animar el cambio de color de fondo y tamaño de un elemento div. Para utilizar animaciones, lo primero que debemos hacer es importar el módulo Browser Animations Module en nuestro App Module. Estamos en Visual Studio y lo primero que debemos hacer es importar el módulo Browser Animations Module, el cual nos va a permitir trabajar con animaciones en Angular. Entonces vamos a colocar este import acá arriba y vamos a venir a Imports acá abajo y vamos a colocar nuestro módulo Browser Animations. Ahora necesitamos un componente, por lo que vamos a venir a la terminal y vamos a decir en generate component animación básica. En este componente es que vamos a tener nuestro div el cual vamos a animar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a venir hacia nuestro app component para colocar el componente animación básica como el componente a mostrar. Vamos a decir animación básica acá. Y ahora vamos a abrir el HTML, la clase del componente y el archivo de CSS. Y vamos a minimizar la terminal. Lo primero que vamos a colocar aquí es un título. Vamos a decir animación básica. Aquí abajo vamos a colocar un div, el cual va a tener una clase llamada cuadro. Básicamente este div se va a representar como un cuadrado en la pantalla. Y finalmente necesitamos un botón que es con el cual vamos a disparar la animación. Animar. Esto va a ejecutar la función animar de nuestra clase del componente. Y vamos a decir animar acá. Vamos a ir hacia el archivo CSS y vamos a definir la clase cuadro que acabamos de indicar en el div. En este caso solamente vamos a colocar esas tres propiedades: anchura, altura y un margen. Cuando trabajamos con animaciones, no es normal o no es lo correcto colocar el estilo de CSS que vamos a animar en nuestro archivo CSS, sino que eso lo tenemos que reservar para nuestra clase del componente. Sin embargo, lo primero que vamos a animar es el color de fondo, nos vamos a concentrar en esto y luego vamos a tomar estas propiedades, la anchura y la altura, y la vamos a llevar a la clase del componente para también animar el cambio de tamaño de nuestro div. Pero por ahora vamos a concentrarnos solamente en el color de fondo. Para trabajar con animaciones, venimos hacia nuestra clase del componente, específicamente hacia nuestro decorador component, y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar aquí una propiedad que se llama animations. Animations recibe un arreglo. ¿Un arreglo de qué? Un arreglo de triggers. Un trigger es un conjunto de estados y transiciones de una animación. ¿Qué son estados y transiciones? Un estado lo puedes ver así como una etapa en la animación, como un conjunto de estilos de CSS que un elemento va a tener en un momento dado. Y una transición lo que indica es la manera en que se va a animar el cambio entre los estados de un elemento HTML. Vamos a ver un ejemplo. Para definir un estado utilizamos la función state, así que vamos a escribir state, vamos a presionar tab y vamos a ver que se nos coloca aquí state de Angular Animations. Al state hay que darle un nombre. Le vamos a llamar simplemente estado 1. Claro está que tú le colocarías un nombre que refleje lo que significa este estado. Por ejemplo, puedes tener un estado de activo, un estado de inactivo, un estado de en proceso, o lo que haga sentido para tu aplicación.
aquí vamos a definir entonces los estilos correspondientes a este estado. Porque como te decía, un estado representa un listado de estilos que tiene un elemento en un momento dado. Entonces yo voy a decir background color y vamos a decir rojo, por ejemplo. Y tenemos que traer esta función style que también viene de animations. Y ya tenemos el primer estado definido. Básicamente cuando yo diga que mi div está en estado 1, quiere decir que va a tener un color de fondo rojo. Como puedes ver entonces, el estado simplemente define o le da un nombre a un conjunto de estilos de CSS. Es como definir una clase pero en tu código de JavaScript. Entonces, en nuestra analogía de que esto es como una clase de CSS, cuando nuestro elemento tenga la clase estado 1, entonces le va a corresponder el color de fondo rojo. Ahora vamos a definir otro estado, que le vamos a llamar estado 2. Y vamos a definir los estilos de ese estado. Y vamos a decir background color azul. Vamos a decir blue. Y ya con esto tenemos dos estados, cada uno con su estilo de CSS correspondiente. El estado 1 tiene color de fondo rojo y este tiene color de fondo azul. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que un elemento de HTML haga referencia a estos estados? Pues esto lo hacemos a través de lo que se conoce como un trigger. Un trigger es una función que agrupa estados y transiciones. Las transiciones las veremos en un momento. Pero por ahora vamos a definir un trigger que lo necesitamos para poder asociar estos estados a nuestro elemento div en nuestro HTML. Vamos a traer esta función trigger. Al trigger hay que ponerle un nombre. Le podemos poner lo que queramos, digamos animación cuadro. Y el segundo parámetro del trigger es un arreglo, que en este caso va a ser un arreglo de estados o de transiciones también. Vamos a cortar esto y vamos a colocarlo acá. Y ahora, para asociar este trigger con nuestro elemento HTML, debemos ir hacia nuestra plantilla, venir acá y utilizar la siguiente sintaxis. Vamos a abrir un corchete, vamos a colocar un arroba y vamos a colocar el nombre del trigger. Y esto lo vamos a igualar a una variable que vamos a crear en un momento, que le llamaremos estado cuadro. ¿Qué significa esto de estado cuadro? La idea es que tenemos dos estados, ¿cierto? Que son estado 1 y estado 2. Entonces, el valor de esta variable va a definir en qué estado se encuentra nuestro div, si en estado 1 o en estado 2. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a venir acá y vamos a definir la propiedad estado cuadro, cuyo valor va a ser inicialmente el estado 1, y vamos a definir la función animar del botón que creamos, y esto lo que va a hacer es sencillamente intercambiar estado 1 a estado 2 o estado 2 a estado 1 según el valor actual de nuestra propiedad estado cuadro. Así que vamos a decir this estado cuadro. Si el estado cuadro es igual a estado 1, entonces vamos a cambiar su valor a estado 2. De lo contrario, lo cambiamos a estado 1. Y ya con esto podemos salvar y cuando yo presiono el botón se va a cambiar estado 1 a estado 2. Lo que quiere decir que aquí va a pasar de estado 1 a estado 2. Y como esto lo tenemos asociado con el trigger que tenemos acá, entonces cuando él vea que es igual a estado 2, le va a aplicar esta regla de estilo que tenemos acá. Vamos a probar esto. Vamos a salvar todo. Vamos a abrir la consola. Vamos a abrir una nueva terminal. Y lo que vamos a hacer es que vamos a decir ng-serve-o para correr nuestra aplicación. Y vamos a venir acá y le vamos a dar a animar. Y vamos a ver que ha cambiado el color de fondo de rojo a azul. Y si le vuelvo a dar clic, vuelve a rojo. Claro, porque estamos cambiando del estado 1 al estado 2 y del estado 2 al estado 1. Es decir, que vamos intercambiando estados cada vez que hagamos clic. Pero si te fijas, no está animado esto. Está haciendo un cambio brusco, que es lo que hemos visto hasta ahora a lo largo del curso. Esto es porque no hemos creado una transición. Como te decía, una transición lo que hace es que nos permite animar el cambio entre estados. Así que tenemos que venir acá y tenemos que definir una transición. Para eso utilizamos la función transition. Vamos a minimizar la consola. Utilizamos la función transition que, como podemos ver, viene también de animations. Aunque la función transición no recibe un nombre como trigger y state, sí recibe un string que indica a qué cambio de estado le pertenece. Por ejemplo, vamos a decir que esta transición le va a pertenecer o se va a utilizar cuando cambiemos del estado 1 al estado 2. Fíjate lo intuitivo que es esta nomenclatura. Decimos, si vamos del estado 1 hacia, mira dónde apunta la flecha, al estado 2, entonces
esta transición se va a aplicar. ¿Y qué dice la transición? Pues la transición dice que vamos a querer animar este cambio de estado. Y vamos a decir que la transición va a durar 0.5 segundos, por ejemplo. Tenemos que traer Animate, que también viene de Angular Animations. Y ya con esto, si salvamos y regresamos hacia nuestro navegador, vamos a ver que si hacemos clic en animar, el cambio se habrá hecho de manera animada. Sin embargo, si le volvemos a dar clic, vemos que no hay una animación. ¿Por qué? Porque nuestra transición la hicimos del estado 1 al estado 2. ¿Qué tenemos que hacer si queremos animar la transición de estado 2 a estado 1? Pues tenemos dos opciones. La primera es, si queremos reutilizar esta transición para aplicarla cuando cambiemos del estado 2 al estado 1, podemos utilizar la siguiente notación especial, que es colocar este símbolo acá, de manera que, si te fijas, estado 1 apunta hacia estado 2 y estado 2 apunta hacia estado 1. Es decir, es una doble flecha que apunta hacia ambos estados. Lo que quiere decir que no solamente cuando cambiemos de estado 1 a estado 2 se va a aplicar esa transición, sino que cuando cambiemos de estado 2 a estado 1 también se va a aplicar la misma transición. Fíjate que aquí tenemos 0.5 segundos. Hay varias maneras de colocar la animación que vamos a ver y ciertamente podemos colocar más que el tiempo de duración de la animación, pero eso lo veremos un poco más adelante. Lo que te quería enseñar es que además de utilizar esa nomenclatura de segundos, podemos utilizar milisegundos simplemente escribiendo un número acá. En este caso, 1000 milisegundos equivale a un segundo. Si colocamos 500 milisegundos, sería lo mismo que 0.5 segundos o la mitad de un segundo. Vamos a dejarlo en 1000 para que se note más la animación. Vamos a salvar y ahora vamos a regresar hacia nuestro navegador y vamos a ver que si le damos a animar, ciertamente se ha animado desde el estado 1 al estado 2 y si vamos del estado 2 al estado 1, también se ha animado. ¿Por qué? Porque estamos reutilizando esta transición que tenemos acá. La segunda opción que te decía es que si yo quiero tener transiciones distintas según el cambio de estado. Por ejemplo, quizás yo quiera que la animación del estado 1 al estado 2 dure 1000 milisegundos, es decir, un segundo, pero yo quizás quiera que la transición del estado 2 al estado 1 tenga una duración distinta. Para eso entonces yo quito esto y ya con esto estoy indicando que esta transición solamente le aplica a el cambio de estado 1 hacia estado 2 y yo puedo colocar sencillamente otra transición. Vamos a decir transition estado 2 hacia estado 1 y vamos a colocar aquí animate y podemos colocar, por ejemplo, 300 milisegundos. Así como podemos ver, entonces tenemos dos transiciones distintas. Vamos a salvar y vamos a ver que efectivamente si regresamos acá, esta transición debe durar como un segundo y esta segunda transición va a durar mucho menos, pues estamos utilizando transiciones distintas para los cambios. Finalmente, lo que dijimos que íbamos a hacer también, además de cambiar el color de fondo, es cambiar el tamaño de nuestro div. Entonces para eso, como te decía al principio del video, nos vamos a llevar esto de acá, porque no tiene sentido que lo coloquemos acá si lo vamos a querer animar, pues el estado 1 ya va a contener esta información. Fíjate que aquí vamos a tener la anchura y la altura de nuestro div. Esto lo tenemos que colocar como un string. Aquí quitamos los puntos y comas y colocamos solamente una coma acá. Y vamos a hacer lo mismo con el estado 2. El estado 1 va a tener el tamaño 100% y el estado 2 va a tener el tamaño, digamos, 150 por 150 píxeles. Y ya eso es absolutamente todo. Fíjate que para yo agregar la animación del tamaño de nuestro div, solamente tengo que agregar los estilos en los estados y ya Angular se va a encargar de hacer todo lo otro. Vamos entonces a salvar todo y vamos a regresar hacia nuestro navegador, vamos a presionar animar y vamos a ver que además de animarse el color de fondo, también se anima el tamaño de nuestro div.